invitación para presentar esta pequeña ponencia. De alguna manera esta temática está muy vinculada con lo que presentó el doctor Gabriel López en la ponencia anterior, y también en la primera mesa lo que presentó la doctora Patricia Zamudio, porque tiene que ver directamente con los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y por lo tanto también el ejercicio de su ciudadanía, ¿no? Bueno, el título es algo pesimista, que digamos, pero bueno, tenemos que enfrentar con esta realidad, ¿no? Entonces voy a empezar con esta ponencia. Bueno, cuando hablamos de la migración centroamericana, no podemos dejar de lado el tema de la violencia, porque es un proceso, o sea, todo este proceso de migración está lleno de violencia, ¿no? Y esta violencia no comienza en el trayecto migratorio, sino que comienza en el lugar de origen. Eso sigue en el lugar de tránsito, incluso después de haber llegado al lugar de destino, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de violencia y diferentes dimensiones, pero lo que quiero resaltar en esta ponencia es que la violencia está generalizada. O sea, la violencia que se ejerce contra los hombres y contra las mujeres son diferentes. O sea, obviamente hay violencias que sufren tanto hombres como mujeres, pero en el caso de la migración centroamericana, las mujeres son agredidas principalmente sexualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer un énfasis de la diferencia de género en cuanto al tipo de violencia que sufren los migrantes. Entonces, en esta ponencia el objetivo es comprender diferentes dimensiones de violencia y cómo esas diferentes dimensiones se entrecruzan, ¿no? Y ahora, ¿qué es la violencia? La violencia no surge así nomás, sino que requiere la otredad, o sea, necesita la existencia del otro para intencionalmente someter y dominar. Entonces, ¿quién es este otro? Este otro es la población no autorizada. En el mundo moderno, el que determina esa población es el Estado. Entonces, para el Estado, la población no autorizada son los que vienen de fuera, o sea, los migrantes, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de violencia podemos percibir, podemos clasificar? Aquí, bueno, es una clasificación metodológica para facilitar el análisis. Primero podemos ver la violencia directa. Esto se puede clasificar en 4 subtipos. O sea, la violencia física, son golpes, patadas, etcétera, y la violencia psicológica, que afecta la parte emotiva, y también la violencia sexual, que bueno, hace rato mencioné, y también podemos ver la violencia económica, se refleja en robo, extorsiones, etcétera. También podemos ver la violencia estructural generada por las diferencias desiguales, bueno, por la existencia de desigualdad, o sea, la diferencia de poder, ¿no? Hay grupos, individuos que tienen poder y ejercen ese poder para someter a los otros. Esta estructura de desigualdad también se traduce en el ejercicio de violencia. También podemos hablar de violencia simbólica o cultural. Son las percepciones y creencias que tiene la idea de desigualdad, y esas relaciones de desigualdad están interiorizados no solamente por los dominantes, sino también por los dominados. O sea, esas relaciones de desigualdades son naturalizadas y esa idea compartidas tanto por los que ejercen la violencia
pero también por los sometidos, ¿no? Entonces, es la dimensión más difícil de erradicar porque precisamente como son naturalizados, los individuos no están conscientes de la existencia de esa desigualdad, ¿no? Y ahora, antes de entrar al tema de los tipos y las dimensiones de violencias que sufren los migrantes centroamericanos, quiero presentar muy brevemente las condiciones el contexto de la población centroamericana, ¿no? Y aquí hay un número que dice anualmente 1.9 millones de migrantes cruzan por la frontera sur de México, ¿no? De los cuales 17% son migrantes irregulares y 9% se dirigen hacia Estados Unidos, 8% se dirigen a los estados de Chiapas y otras entidades de la República Mexicana, ¿no? Y este flujo de la población centroamericana es producida principalmente por el desarrollo capitalista desigual en el mundo, ¿no? O sea, la población de los países del sur global y se desplazan hacia al norte global, ¿no? Aquí podemos ver algunos índices que respaldan esa desigualdad, ¿no? Aquí, saqué de los datos de Naciones Unidas, en cuanto a índice de desarrollo humano, los 3 países principales expulsores de migrantes en la región Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, en cuanto a índice de desarrollo humano, se ubica en el lugar 116 de total de 169 países registrados en Naciones Unidas, ¿no? Y Honduras 106 y en El Salvador es un poco más elevado, pero sigue siendo menos de la mitad, ¿no? Y luego Guatemala y Honduras, más de la mitad de la población vive con un ingreso inferior a la línea de pobreza nacional, ¿no? Y también de la población económicamente activa, 1/3 no tiene empleo estable. Y el dato más impactante es que el ingreso promedio mensual de una familia hondureña es $109.4 mensuales. Esta cantidad obviamente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una familia de 5 integrantes, ¿no? Y también hay un clima de violencia espeluznante. Aquí, yo puse la tasa de homicidio, por ejemplo, en Honduras se mueren 60 personas por 100.000 personas, y en El Salvador 51.8 y en Guatemala 45.2, ¿no? Y ahora, también el contexto donde viven los migrantes centroamericanos en el país de tránsito no es tan favorable, digamos, ¿no? Eso porque hay un imaginario social que estigmatiza a la población migrante. Esa población es el otro, o sea, es de fuera y amenaza supuestamente a la seguridad nacional, ¿no? Entonces la población centroamericana está asociada, por ejemplo, con la guerrilla, narcotráfico, mala salvatrucha, crimen organizado y terrorismo. Y esta construcción del otro, el imaginario, se agudiza a partir de 11 de septiembre de 2000, perdón, aquí me equivoqué del año, es el 2001, ¿no? Entonces, ahí la política migratoria de Estados Unidos se hizo evidente, ¿no? Es guerra contra el terrorismo. Entonces, la frontera sur de México ha servido como un primer muro para impedir la entrada de los centroamericanos hacia Estados Unidos.
Y ahora, la violencia que sufren los migrantes centroamericanas comienza desde su lugar de origen. La violencia estructural. Las mujeres igual sufren la violencia estructural que sufren los hombres, pero hay otro tipo de violencia estructural, es la desigualdad de género. Derivada de desigualdad de género, aquí podemos ver el índice de desigualdad de género en comparación, por ejemplo, un país sumamente desarrollado como Noruega, que tiene índice de desigualdad de género 0.234, y Guatemala casi triple, ¿no? Es de 0.713, y Honduras 0.68, y El Salvador 0.653, creo que vean. Ok. Bueno, voy a seguir sin micrófono, creo que se oye, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces existe una desigualdad de género que se traduce en violencia estructural, porque las mujeres, aunque hagan los mismos trabajos, reciben menos salario, existe el techo de cristal, etc. Y también en los países centroamericanos, el porcentaje de hogares con jefas de hogar, o sea, mujeres en jefatura, es muy alto. Entonces también eso se traduce en la feminización de la pobreza, porque las mujeres tienen que encargarse, o sea, es el único sostén familiar, económico de la familia, ¿no? Y también las mujeres, gracias, sufren violencia directa. Aquí estoy poniendo las cifras de feminicidio y también de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en El Salvador, en 2010, 580 mujeres murieron violentamente, y igual en El Salvador hubo 6.000 denuncias contra las mujeres. Las mujeres levantaron 6.000 denuncias por la violencia, de los cuales 4.097 fue por la causa de la violencia intrafamiliar, ¿no? En Guatemala igual, 42.863 casos de violencia intrafamiliar de mujeres y de niñas, ¿no? Y ahora en el lugar de tránsito, o sea, aquí en México, ¿no? Las mujeres, igual que los hombres centroamericanos, sufren violencia económica en la forma de robo, extorsión, etc. Y también física, por la golpiza que reciben, y también la psicológica, son las amenazas directas, o también ese miedo que ellas sienten en el camino de ser deportadas, ¿no? O sea, encontradas y deportadas. Y luego, lo más importante es la violencia sexual. El cuerpo femenino aquí no se considera como algo íntimo, valioso, que pertenece a una persona, sino que se considera como una mercancía, ya sea para facilitar el camino o como medio para obtener lucro con su uso y venta, ¿no? Entonces, las mujeres siempre tienen miedo de ser violadas o abusadas sexualmente. Y este miedo no surge en vano, sino que hay una cifra que respalda y también llega al oído de las mujeres centroamericanas, porque el 30% de mujeres centroamericanas en tránsito fueron violadas entre 2000 y 2007, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres centroamericanas que transitan en este territorio mexicano? Bueno, ellas tienen que viajar en grupo para evadir diferentes tipos de violencia, pero la violencia sexual siempre está en presente, porque para protegerse de otros hombres tienen que negociar con algún hombre
en cambio de ser protegida. Entonces, la negociación siempre se basa en el cuerpo. Bueno, yo voy a ser tu compañera sexual en el camino, entonces tú protégeme por el resto del grupo, ¿no? Y también el cuerpo femenino se convierte como una especie de moneda. Es decir, hay una expresión que dice cuerpo mágico, porque esto viene de cajero automático, ¿no? Entonces, el cajero automático, si inserta una tarjeta, nos da dinero, pero el cuerpo femenino sirve como una moneda. Si ofrece cuerpo femenino, da automáticamente pase para seguir en el camino. Entonces, cuando alguna autoridad, algún civil, les dice a los migrantes, bueno, si quieren pasar, pues deben algo en cambio, ¿no? Entonces ahí se ofrece el cuerpo femenino y ellas tienen que relacionarse sexualmente con eso para salvar al resto del grupo, ¿no? Y también las mujeres sufren el secuestro y ahí no solamente reciben golpizas, ¿no? Y amenazas, sino que ellas son violadas una y otra vez, ¿no? Entonces, esta cosificación del cuerpo femenino se resalta en este camino de tránsito. Y también estas mujeres, igual que los hombres, sufren por la violencia simbólica, o sea, siempre son estigmatizadas. En la mesa de la mañana, así se presentó como un estereotipo de las hondureñas, ¿no? Son quitamaridos, ¿no? Entonces, como son libres sexualmente, entonces son amenazas para las mujeres mexicanas o para las mujeres del lugar de destino, ¿no? Entonces, ese tipo de estigma y discriminación siempre son ejercidas por las mujeres centroamericanas en tránsito. Y en el lugar de destino también existe la violencia estructural, o sea, el mercado laboral es reducido y segmentado por ser mujer, migrante y además indocumentada, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres centroamericanas, tanto en México como en Estados Unidos, realizan labores derivadas de la condición de mujer, o sea, trabajos reproductivos, ¿no? Entonces, trabajan como empleadas domésticas o cuidadoras de ancianos, ancianas, o preparación de alimentos, etc. Y también la violencia simbólica sigue persistiendo y además yo creo que se agudiza en el lugar de destino final, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Y esto no solamente por ser mujer, sino que se multiplica por ser migrante y también indocumentada. O sea, la condición de ser migrante y el estatus migratorio agudiza esta violencia simbólica, ¿no? Entonces, esto es lo que sufren las mujeres migrantes, ¿no? Y también la ideología de género que asigna cierto papel o cierta obligación a las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen hijos, ¿no? Eso hace sentir culpable a las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes que tienen sus hijos en su lugar de origen se sienten culpables de haber dejado a sus hijos, y aunque estén responsabilizando económicamente, ellas se sienten obligadas a estar cerca de sus hijos, porque hay una ideología de género que la maternidad debe ser ejercida por la madre biológica estando físicamente con sus hijos. Y ahora, aquí hice un resumen de esta exposición. Primero, para abordar la migración centroamericana no podemos dejar de lado la violencia, ¿no? Hay que denominar la característica de la migración centroamericana de una manera muy clara y precisa. Es el camino interminable de violencia, ¿no? Y luego la violencia es multidimensional.
bueno, puede ser directa, estructural, simbólica, y estas tres dimensiones se entrelazan, se ejercen contra las mujeres migrantes. Y esto empieza desde el lugar de origen y continúa en el lugar de tránsito y también en el lugar de destino. Y ahora como una reflexión final, ¿no? O sea, ¿cuándo termina este camino de violencia? ¿No? O sea, eso es lo que nos preguntamos y queremos obtener una respuesta, ¿no? Pero para eliminar la violencia simbólica que discrimina y excluye tanto las mujeres centroamericanas, tanto como mujer como migrante, necesitamos, o sea, erradicar esa ideología, bueno, este imaginario social que excluye a las mujeres, ¿no? O no solamente por ser mujer, sino por ser migrante. Entonces, y eso, para que haya transformación en el nivel mental y en el nivel de representaciones sociales, también tenemos que transformar las estructuras sociales, ¿no?, que producen estas desigualdades. Entonces, lo que necesitamos es erradicar esas desigualdades, tanto género, o sea, producidas como por ser mujer o por ser hombre, sino también por ser migrante, ¿no? Necesitamos tratar y percibir a este otro o a esta otra que tenemos enfrente como iguales, ¿no? O sea, como dijo doctora Zamudio en la mañana, en estas interacciones cotidianas que tenemos con los migrantes, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra concepción del otro, ¿no? No ver como migrante diferente, lejano, sino que como iguales a nosotros. Es lo que necesitamos para erradicar este camino interminable de violencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Hiroko, por esta presentación que nos va ayudando a completar un poquito más la fotografía de la migración centroamericana y como ir descubriendo lo que pueden ser también generadores de violencia desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, y quizás se repiten los patrones en la migración de retorno. Tenemos dos ponencias más. Vamos a dar la palabra a la doctora licenciada Marta Luz Rojas Wisner. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur en la unidad Tapachula, y su área de investigación es sobre la migración femenina y derechos humanos en la frontera sur de México. Su ponencia, o mejor dicho, ella nos va a compartir una reflexión en torno a la migración de mujeres centroamericanas por México. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Blanca, al COLEF, la invitación y sobre todo la oportunidad de estar aquí compartiendo con personas en las que coincidimos en temáticas, que estamos ubicados en diferentes lugares, que no nos conocíamos, y que eso nos va a permitir no solo conocernos, sino reconocernos en este tipo de trabajo que hacemos. Bueno, después de haber escuchado y leído y hasta escrito algo sobre el tema de la llamada migración en tránsito, que en particular se ha producido en el país en esta última década, y en especial conociendo las características y las condiciones en que se ha producido la misma en el último lustro en particular, hay varias inquietudes que me he planteado. Una de ellas, quizá la más importante para mí, es la referida al significado de lo que queremos decir por migración en tránsito, o por migración de tránsito, o por migración de paso, para referirnos al acto temporal, circunstancial de atravesar un territorio, escala, para llegar a otro. La situación de los migrantes y las condiciones en que migran en México, como en otras regiones del mundo, nos obligan a cuestionar o a revisar el concepto, en especial porque ese acto aparentemente transitorio y circunstancial
tiene profundas implicaciones que afectan la vida de los migrantes, de sus familiares y de sus comunidades. Ver este tipo de migración como de paso no nos ha permitido ver el fenómeno en su complejidad. Desde mi punto de vista, las reflexiones en torno al tema deben comenzar por analizar los vínculos entre el proceso migratorio y las políticas de control, contención y verificación migratorias. Dicha temática conduce necesariamente a la reflexión, uno, sobre la migración indocumentada, que es la condición de la amplia mayoría de los migrantes que ingresan al territorio mexicano para cruzarlo y llegar a Estados Unidos, en situaciones y contextos de creciente vulnerabilidad debido a la cantidad y tipo de riesgos a que se enfrentan. Dos, el papel de los estados en la regulación de flujos en tránsito. Tres, las implicaciones que la regulación desde un enfoque de contención tiene sobre los migrantes en aspectos tales como las violaciones de derechos humanos, la alta vulnerabilidad y riesgos, los secuestros, asaltos, violaciones, atropellos, vejaciones y otros delitos por parte de la delincuencia común y la organizada, los altos costos económicos, físicos y emocionales para los migrantes y para sus familias, y los fuertes dilemas que enfrentan los migrantes durante el proceso migratorio, como salir y exponerse, continuar y sobrevivir, quedarse en algún lugar del tránsito y volverse invisible, marginado, excluido, o quedarse estacionado y sucumbir, llegar al destino y luchar para no ser deportado, retornar y fracasar, ser deportado y volverlo a intentar. En esta ponencia voy a mencionar algunas de las principales características tanto de la migración en tránsito como de las personas migrantes, en especial para las mujeres. Voy a ejemplificar con el caso de las mujeres guatemaltecas, que es digamos, el grupo que más se trabaja. La historia de México como país de tránsito no es nueva. Según Jorge Durán, ya desde fines del siglo XIX, México cumplía con este papel, es decir, ser el paso, el puente, el camino de extranjeros que querían ingresar a Estados Unidos. Chinos y japoneses fueron algunos de los primeros que allanaron este camino. Según el mismo Durán, el uso del territorio mexicano como tránsito para extranjeros fue más bien coyuntural hasta la década de los 70 del siglo XX, cuando la política de Estados Unidos impuso cuotas de ingreso para América Latina y generó la llegada a México de migrantes originarios de la región que se proponían entrar al vecino país de manera indocumentada. En los 80, los conflictos armados en Centroamérica incrementaron el tránsito por México. Por esos años, el país no solo acogió a campesinos guatemaltecos que huían de su país en busca de refugio, también se convertía en territorio de paso desde la frontera con Guatemala. Según Durán, en los 80 y 90 cruzaron el país 2 millones de personas, de centroamericanos, para llegar a Estados Unidos. Así, en ese periodo, la región del Soconusco, en el estado de Chiapas, se convertía nuevamente en el corredor que enlazaba el centro de México con los países centroamericanos, tal como lo había sido en la época prehispánica. En esas 2 décadas también se gesta el tipo de dificultades de las que hemos oído hablar en los años más recientes relacionadas con el tránsito de centroamericanos y de otras nacionalidades. Billy Philip, por ejemplo, daría cuenta de los abusos y violaciones a derechos humanos a fines de la década de los 80 y principios de los 90 en un documento que traducido al español se llama Entre la espada y la pared, la odisea de centroamericanos atravesando México, publicado en 1991. A pesar de esta afluencia desde Centroamérica, la intensidad de la migración solo llamaría la atención a fines de la última década del siglo XX. A partir de 1998, que para nosotros es un parteaguas, se detona un proceso migratorio de notoria magnitud, pues la depresión tropical que en octubre de ese año había afectado la infraestructura vial en el Soconusco y en la costa chiapaneca preparó el camino para los centroamericanos que unos días después se verían afectados por el huracán Mitch, en particular para los provenientes de Honduras, donde los estragos fueron mayores. Es decir, si no hubiera habido depresión tropical en Chiapas y al mismo tiempo huracán Mitch, no se hubiera producido esta afluencia de centroamericanos. Esa es mi hipótesis. La situación económica en la región, la poca viabilidad para recuperarse del desastre y la urgencia por encontrar una solución a las ya precarias condiciones de vida impulsaron un movimiento de población que intentaría por cualquier medio llegar a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un trabajo para sostener a la familia y volver a levantar la casa. El impacto de los fenómenos naturales, Mitch en 1998, terremoto de El Salvador en 2001 y Stan en 2005, solo para mencionar los más notorios, que no son los únicos, más las crisis económicas se conjugaron con las medidas restrictivas de control migratorio pre y post 11 de septiembre.
una medida es el Transur, que fue en junio de ese mismo año. La mayor afluencia de migrantes desde Centroamérica con el propósito de llegar a Estados Unidos se encontró con un mayor control de la frontera y de los corredores de tránsito. Esto produjo una reorientación de las rutas, por lo que otras zonas de la frontera cobraron importancia, como la región de los Altos en Chiapas y Tenosique en Tabasco, así como las entidades por las que los migrantes fueron abriendo o siguiendo camino, como Oaxaca, Veracruz y otras del centro del país. Así entonces, a principios de la última década, la migración procedente desde Centroamérica y otros países con el propósito de llegar a Estados Unidos vía México se incrementó, y su dinámica ha cobrado notoriedad a tal punto que se ha reconocido que México cumple un triple papel en la migración, una etiqueta que se volvió eslogan, pero que llama a la reflexión sobre la necesidad de considerar todas las dimensiones de la migración en una política integral sobre el tema, incluyendo la del cuarto papel, el de retorno. A pesar de la intensificación del fenómeno y por el carácter mayormente documentado, no contamos aún con fuentes de información que den cuenta del volumen de este flujo migratorio. Una de las pocas formas de aproximarnos o acercarnos a las dimensiones cuantitativas de este flujo es utilizar las estadísticas de las detenciones o aseguramientos que realizan las autoridades migratorias mexicanas en colaboración con diversas autoridades municipales, estatales y federales. Según las estadísticas reportadas por el Instituto Nacional de Migración, en 2000 se registraron en México 168.765 aseguramientos. Voy a ir pasando algunas de las láminas de las que mencionamos. En el 2005 tuvo un repunte a 240.000, y como efectivamente algunos de ustedes lo han mencionado, en 2009 y en 2010 ha tenido un descenso considerable en el número de aseguramientos, lo cual no quiere decir que la migración haya disminuido. Hay varias razones que han contribuido para este descenso en las devoluciones, que de pronto nos pueden estar dando un indicio de que sí ha habido una contracción o que ha habido un retraimiento en la migración. Una es el cambio de las rutas por los efectos del stand, que expuso a los migrantes a mayores obstáculos y peligros. La otra es el establecimiento de mayores controles migratorios en los estados que forman el principal corredor de los migrantes en entidades como Tabasco, Oaxaca y Veracruz, así como en entidades del centro y norte del país. La otra son las acciones del crimen organizado que han incrementado el contexto de vulnerabilidad y riesgo para los migrantes, la violencia cada vez más encarnizada en México en contra de los migrantes de tránsito que ha inhibido el flujo, y la crisis económica y las políticas antimigratorias en Estados Unidos que han contribuido a desalentar la migración. A partir de las mismas estadísticas del Instituto, podemos señalar que históricamente la mayor afluencia de migrantes de tránsito proviene de los países que forman el llamado Triángulo Norte en Centroamérica. En conjunto, los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador representan aproximadamente el 95% de la migración, y aquí se puede ver a través de todos los años más o menos cómo es el comportamiento. Chiapas, luego le sigue Honduras y luego le sigue El Salvador. Como ven aquí, o sea, un incremento en la migración hondureña. Si bien el porcentaje de los demás países es muy bajo, es decir, que a un 5%, llama la atención de la diversidad de los mismos. Si hiciéramos una lista de todos los países de procedencia de los migrantes que han sido asegurados en el estado de Chiapas, que es la entidad que concentra el mayor porcentaje de aseguramientos entre 2000 y 2008, nos sorprendemos que suman 100 países los migrantes que han sido detenidos y de los que provienen fundamentalmente hombres. De esos 100 países, las mujeres provienen de 43. En realidad, no son solamente esos 3 países. Aquí nada más una muestra de algunos de los países en 2004, esos en 2006. A pesar de los cambios de ruta de los migrantes de paso, Chiapas sigue siendo la entidad con el mayor dinamismo respecto a la migración internacional, si analizamos las estadísticas del Instituto. Casi la mitad de aseguramientos se produce en esta entidad y le siguen Tabasco, Menor Medida, Veracruz y Oaxaca. Ahora bien, esto es un poco para mencionar el contexto inicial. Que no me vaya a pasar. Utilizando una fuente de información cuantitativa como la MIG-WAMIS, que es la encuesta migratoria en la frontera que se lleva a cabo en la frontera sur, y hablo de la MIG-WAMIS porque hasta el 2008 así se llamaba, entre 2004 y 2007, que se hacía fundamentalmente en la frontera entre México y Guatemala, en puntos específicos en la frontera con el Soconusco. Más adelante, en 2008, 2009 y 2010 se llama MIG-SUR porque se lleva a cabo también en El Salvador y en Honduras, pero me voy a referir específicamente al caso guatemalteco.
Utilizando una fuente de información cuantitativa como la EMIC, podemos conocer algunas características de los migrantes guatemaltecos que en su tránsito hacia Estados Unidos fueron asegurados y devueltos a Guatemala por autoridades migratorias mexicanas. Este es uno de los flujos, y el interés aquí es conocer las características de esas personas que son captadas en las estadísticas. Y me voy a referir fundamentalmente al año 2007, que captó 52.157 personas que fueron devueltas. Esa encuesta, no son las estadísticas del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pero antes son necesarias algunas precisiones. Una es que son eventos migratorios, que eso lo tenemos, eso es ya una alerta, porque aquí he escuchado que se habla de migrantes, pero una cosa son migrantes y otra cosa son eventos o entradas de migración. Esos son personas que se entrevistaron, pero la misma persona pudo haber sido entrevistada en varios momentos. Entonces, con esa alerta es importante tomar en consideración y con precaución los datos. En términos relativos, aproximadamente 8 de cada 10 guatemaltecos asegurados y devueltos tenían la intención de llegar a Estados Unidos, aunque esta proporción ha disminuido en los últimos años, en particular porque cada vez es más difícil que los migrantes crucen el territorio mexicano. Esta proporción varía para los hondureños y salvadoreños, dada la mayor tradición y volumen de migración laboral que hay de Guatemala a México. La mayoría de los migrantes guatemaltecos que son asegurados y devueltos a Guatemala tienen menos de una semana en el territorio mexicano, es decir, no alcanzan a estar una semana cuando ya están detenidos. Esta proporción se ha incrementado en los últimos años, reflejando un menor tiempo de permanencia en México antes de ser asegurado, lo cual puede evidenciar también el incremento de mayor vulnerabilidad en las condiciones en las que migran. Chiapas sigue siendo la entidad donde los migrantes guatemaltecos permanecen más tiempo antes de ser asegurados. Aquí está el tiempo en el que están asegurados, 60% en el 2007. Y junto con Tabasco y Veracruz forman en conjunto las entidades donde se produce la dinámica, la mayor intensidad migratoria, corroborando los datos del Instituto Nacional de Migración. En congruencia con los desplazamientos de flujos migratorios, es decir, de las corrientes migratorias que se revisan en la región, la mayor parte, 81% de quienes son devueltos por las autoridades son hombres. Se trata de una población eminentemente joven. Claro, hacen una advertencia, la MIG capta migración de 15 años para arriba, pero de todas maneras hay una proporción importante de gente muy joven. La quinta parte de los migrantes guatemaltecos habla una lengua indígena, y en particular ha ido aumentando en algunos años. Cerca de 20% son analfabetas. Además, la mitad de los migrantes guatemaltecos asegurados o bien no fueron a la escuela o no concluyeron la educación básica, que es una diferencia importante con hondureños y salvadoreños. Los guatemaltecos tienen la más baja escolaridad. Un elemento adicional que puede estar contribuyendo a la situación de vulnerabilidad. Un poco más de la mitad de los migrantes devueltos declaran no tener una unión conyugal, es decir, son solteros, vivos y separados, y el restante 44% está en uniones separadas. La mayor parte de los migrantes devueltos son hijos del jefe del hogar a que pertenecen en Guatemala. La otra proporción mayoritaria está compuesta por jefes. Una característica particular de los migrantes devueltos es que carecen de experiencia migratoria a México. Y casi en su totalidad carecen de dicha experiencia migratoria a Estados Unidos. Es decir, como ustedes ven aquí, la mayor parte no han tenido un viaje anterior como migrante internacional. La falta de experiencia, ese es el caso, digamos, para los que van a Estados Unidos, prácticamente nula de los que son detenidos. La falta de experiencia se refleja en que la inmensa mayoría de los migrantes devueltos está comenzando su proceso migratorio a Estados Unidos y que ese primer intento es detenido. Cada año, entonces, la gran mayoría de las personas que son aseguradas y devueltas son distintas. Solo un porcentaje muy bajo pasa por esa misma situación. Eso no quiere decir que todos sean detenidos ahí. Entonces hay un importante número que sí logran pasar. Pero esas devoluciones, así como la experiencia que conlleva su tránsito, no los hace desistir de su intento, pues la mayor parte de los migrantes guatemaltecos devueltos dicen que volverá a intentar cruzar a Estados Unidos, y generalmente en la semana inmediatamente posterior. Bueno, ya para terminar, algo sobre la participación femenina en la migración internacional en tránsito o de tránsito. La documentación sobre la presencia de las mujeres en la migración de paso o de tránsito o en tránsito ha sido un tema ausente en el estudio de la migración en México. Solo hasta hace muy pocos años y de forma parcial se generan algunas estadísticas cuantitativas
tal como sucede en la Delegación Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Migración, una de las pocas delegaciones que desagrega sus estadísticas por lo menos hasta 2007, pues ya en 2008 el instituto ofrece esa desagregación de las estadísticas de su portal electrónico. También se están usando las estadísticas generadas a partir de la encuesta EMIC-SUR, pero la misma aún ofrece limitaciones. Sin embargo, también se pueden usar para analizar tendencias, dado que es una encuesta que solo se aplica en unos pocos puntos en la frontera. Como veíamos en el periodo comprendido entre 2004 y 2007, de cada 10 aseguramientos realizados en Chiapas, 8 corresponden a hombres y 2 a mujeres. Esa distribución por sexo presenta una regularidad en el periodo señalado. Sin embargo, al considerar el país de origen, se observan diferencias así de las 4 principales nacionalidades. Por ejemplo, se puede observar que hay una mayor proporción de mujeres salvadoreñas, luego le siguen las hondureñas, las nicaragüenses y las guatemaltecas en esa proporción, del 25 más o menos por ciento al 17%. La participación relativa diferenciada no nos indica necesariamente que las mujeres salvadoreñas tengan una mayor participación en la migración, si las comparamos con las mujeres de otros países. Posiblemente para la migración de tránsito por Chiapas se produzca esta situación, pero en otros flujos migratorios internacionales, como el de migrantes trabajadores a la frontera sur de México, la composición por país de origen y por sexo puede presentar una distribución distinta. En general, lo que se ha evidenciado a través de las encuestas y los estudios que se han hecho, que como les mencionaba son muy pocos, hay un estudio pionero que se hizo en 1999 que lo hizo Sin Fronteras, el albergue, el Centro de Derechos Fray Matías de Córdoba, el Centro de Derechos Tepeyac y el albergue del Desierto Mexicano, en el que se entrevistaron casi 1000 mujeres. Una de las características importantes, bueno, se corroboró igualmente que la presencia de las centroamericanas cumple más o menos en la misma proporción. Fundamentalmente son guatemaltecas, luego le siguen hondureñas y salvadoreñas. Fundamentalmente son mujeres jóvenes, la mayor parte de ellas tienen hijos, la mayor parte de ellas migra porque tienen una necesidad de trabajar, pero yo creo que aquí lo más importante es que la mayor parte de ellas tiene la plena conciencia de que migra a Estados Unidos con el fin de regresar a su casa nuevamente para retornar con sus hijos. Lo dramático en esta migración, quizás para las mujeres que son madres, es que muchas de ellas tienen que dejar a sus hijos con familiares o inclusive con vecinos, con personas que no tienen ningún tipo de parentesco con ellos. Sobre esto hay muchas historias y hay muchos testimonios al respecto, en el que no me voy a detener porque ya se ha adelantado algo de ello. Luego, en 2006, Gretchen Kuhner y Gabriela Díaz también hicieron un trabajo fundamentalmente con mujeres ya detenidas en la estación migratoria, y más o menos se repiten las características: mujeres jóvenes, mujeres en edad productiva y reproductiva, mujeres que además lo importante es que migran de manera autónoma, independiente. Ellas han tomado las decisiones con su familia o con su pareja inclusive, pero lo han hecho con la plena conciencia de que su interés es migrar a Estados Unidos con el fin de buscar una mejor vida para ellas y para sus hijos. Bueno, básicamente las características no han cambiado. Si seguimos analizando los pocos estudios que hay, más o menos las características se repiten. Pero lo que sí ha cambiado es el tipo de violencia, como ya muchos de ustedes lo han señalado, el tipo de violencia que se ha perpetrado contra las mujeres migrantes. En el año 2006, yo hice la presentación en el UNFPA, en el Fondo de Población de Naciones Unidas, del ejemplar que salió ese año, dedicado a la migración femenina. Y me invitaron a mí, perdón que voy a comentar esta anécdota, con eso voy a terminar. Me invitaron a mí y a Octavio Mojarro del CONAPO para hablar sobre las características de la migración. Bueno, Octavio hizo una presentación muy bonita con muchísimas estadísticas, y yo dije que yo no voy a hablar de estadísticas. Yo soy demógrafa y cuestiono las estadísticas, una parte de las estadísticas. Entonces, yo les dije que yo nada más iba a hacer un llamado de atención después de hacer una descripción más o menos de lo que pasaba. Nosotros llevamos, desde el año 1998, hemos estado en Tapachula, hemos sido testigos de lo que ha pasado en el proceso, de cómo se ha ido incrementando la violencia, de cómo se han ido las diferentes variaciones, cómo se va incrementando la presencia de los maras,
cómo fueron apareciendo las pandillas, otras pandillas, todos los problemas que se conocieron después a partir del 2003, porque además nosotros pertenecemos al Foro Migraciones como académicos, hemos sido testigos de lo que ha pasado en todo el país. En esa ocasión yo dije que a mí me parecía inconcebible que en ese momento en que yo estaba dando la ponencia, en ese preciso momento hubiera una niña de 15 años hondureña que se estuviera aplicando un anticonceptivo porque sabía que en este territorio iba a ser violada. De las dimensiones que ha cobrado el tema desde ese entonces hasta ahora es inimaginable. Lo que nosotros podamos contar aquí, y bueno, quizás aquí el compañero desde el albergue del padre Pedro Pantoja nos pudiera dar parte del testimonio de lo que se ha publicado, de las vejaciones de que han sido objeto los hombres, porque aquí la violencia generalizada ha roto todos los esquemas. Hombres y mujeres son violados de la misma manera. Hombres y mujeres, pero en particular las mujeres, porque una cosa que habría que añadir a lo que dijo Hiroko es que no solamente el cuerpo de la mujer es una mercancía, el cuerpo de la mujer es botín de guerra, y el cuerpo de la mujer es la cosa, ese objeto a través del cual